No que practicamos en esta casa. Y subrayo eso, que practicamos en esta casa. No es necesariamente exactamente igual que las otras expresiones de judaísmo estudiado y considerado en clases pasadas. Por supuesto, tenemos una distinción importante. ¿Y cuál es esa distinción importante? La figura de Yeshua como Mashiach. La presencia de Yeshua como Mashiach entre nosotros nos impone ciertos criterios y nos impone ciertos principios que son diferentes al resto del judaísmo que no reconoce todavía a Yeshua como Mashiach. En las otras expresiones del judaísmo que hemos estudiado, no tienen la interpretación de Yeshua que nosotros tenemos. En otras palabras, nuestro judaísmo es un judaísmo que reconoce a Yeshua como Mashiach. Es un judaísmo con Mashiach. Si tú quieres un judaísmo sin Yeshua, entonces este no es el lugar para ti. Eso no significa que vamos a ser enemigos. Pero que simplemente tú no vas a encontrar identidad en esta casa si tu concepto de Yeshua es totalmente diferente al concepto de Yeshua que nosotros sostenemos en esta casa. Entonces, por el propio bien de tu alma, es mejor que tú estés en otro lugar. Ahora, si tú reconoces que Yeshua es Mashiach, entonces, a no dudarlo, en ningún otro judaísmo encuentras descanso para tu alma, excepto en esta casa. Nosotros no vamos a cambiar a Yeshua. No lo vamos a cambiar por un gallito blanco, no lo vamos a cambiar por un papelito, no lo vamos a cambiar por una visita a un sepulcro distante. Yo reconozco, como dije en una de las clases pasadas, que uno se encuentra en serios aprietos filosóficos, si quieres ponerlo de esa manera, porque no me gusta hablar de estos temas. Preferiría estar enseñando de otro asunto que de este asunto que nos toma en esta serie. Pero al mismo tiempo, creo que todos en esta sala estamos de acuerdo que aunque el tema es difícil, no podemos callarnos cuando está en juego el destino eterno de una generación. Y si el peso de la redención de una generación a ti no te importa, a mí sí. ¿Cómo puede uno guardar silencio cuando ve las almas incautas de los nuevos judíos y justos de las naciones que no tienen el suficiente conocimiento del judaísmo en sentido general, ni del judaísmo nezarita en sentido particular, siendo atraídos y seducidos por promesas que solamente sirven para unos días en esta edad presente, a cambio de renunciar a su fe en Yeshua como Mashiach y comprometer el destino eterno de sus almas? ¿Cómo puede uno guardar silencio para ser políticamente correcto cuando el destino profético de millones de personas está en la balanza? No estamos tratando con burros, o con caballos, o con oro, o con plata, o con el stock market. Estamos tratando con
seres humanos. Estamos tratando con el destino eterno de toda una generación. No es cualquier cosa lo que está en juego. Y entonces, o estamos con Yeshua o nos desligamos de Yeshua. Pero hay que tomar partido y hay que tomar definiciones. Uno no se puede pasar la vida tratando de agradar a los hombres. Ahora, como esta es la última entrega y ya después de esto no voy a hablar más de este tema, creo que es suficiente con todo lo que se ha enseñado. Quiero aclarar que aunque corro el riesgo de ser atacado por muchos de antisemita, por las cosas que me he visto obligado a exponer como doctrinas y teologías extrañas en el judaísmo bíblico y contrarias a la Torah, en ningún momento considero que lo que yo he dicho o vaya a decir hoy fundamenta esas acusaciones. Me considero una persona inteligente, gracias a Dios. Me considero una persona estudiada y soy un continuo buscador, soy un continuo estudiante, soy un estudioso y firme defensor de la Torah. Soy un firme defensor de Israel, un firme defensor de mis hermanos judíos. Y llevo la señal del pacto abrámico en mi carne, que me da la autoridad para decir lo que estoy diciendo. Y aunque no me gusta para nada hablar de mí mismo, y ustedes son testigos de eso, está escrito en la Torah: alábete el extraño y no tu propia boca. En honor a la verdad que tiene mayor peso, es preciso en ocasiones colocarnos en una posición donde uno tiene que decir ciertas cosas. A lo largo de estos últimos 25 años de mi vida pública, los he pasado enseñando Torah en el mundo hispano. 25 años ininterrumpidos enseñando Torah en el mundo hispano. Y según la información que tenemos del Beit Din internacional de nuestra alianza, en estos 25 años aproximadamente 100,000 personas en toda Iberoamérica, desde España hasta la Argentina, que estaban atrapados en las cárceles de la idolatría, tanto de origen yehudí como justos de las naciones, han podido salir de esas cárceles. 100,000 personas. No ha habido país de habla hispana, incluyendo Portugal y Brasil, no ha habido país de habla hispana, incluyendo Portugal y Brasil, que no haya escuchado de mis labios la enseñanza correctiva de la Torah, luchando contra teologías equivocadas, contra la teología del reemplazo, contra la teología de la transferencia, contra el antisemitismo, no solamente de forma oral y presencial, sino además en clases, audios, videos y más de 30 libros que por la gracia de Hashem nos ha permitido escribir sobre este tema. Con 15,000 visitas mensuales a una sola de nuestras páginas de información de Torah a las naciones, tú puedes tener una idea de la riqueza del mensaje, de las raíces hebreas con Yeshua que hemos entregado a nuestra generación.
Si están en nuestra unión o en nuestra alianza netzarita, no es el punto. No es el punto. Porque cuando enseñamos Torah, no lo hacemos con propósitos proselitistas. Lo hacemos por el honor del cielo y lo hacemos por el honor de la Torah misma. Y luego, cada uno es responsable delante de Dios qué hace con la verdad que recibe. Pero no andamos por ahí buscando nuestra propia gloria, sino la gloria del Dios uno y único. Y lo hago porque estoy convencido de una simple realidad. Convencido. No es una opinión mía, no es una certeza siquiera, es una convicción mía. ¿Y cuál es la convicción? Lo que yo he recibido de mi maestro, que nadie puede venir a la Torah si Hashem no lo trae. Nadie puede venir a Mashiach si Hashem no lo trae y se lo revela. Nadie puede salir de Roma si el Padre no le llena el corazón con la fuerza necesaria para iniciar su retorno a casa y decir: ¿cuántos jornaleros hay en el hogar de mi Padre? Yo aquí me estoy muriendo de hambre. Nadie. Y esta absoluta confianza, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, es lo que me alienta en el camino y me asegura por la fe que este esfuerzo no es en vano. Por eso no estamos mendigando números ni buscando prebendas personales. Mi concepto de la redención sería indigno si tales pensamientos mercantiles estuvieran en mi mente. He trabajado sin descanso y sacrificando lo que más quiero en este mundo sin pedir nada a cambio, solamente por el bien grande de la Torah. Y como un subproducto de eso, llevando por años tras años, año tras año, hombres y mujeres, especialmente los nuevos creyentes surgidos de entre las naciones, de generación en generación, haciendo todo mi esfuerzo por llevarlos a Israel, para que conozcan a Israel. Y lo hago porque es mi responsabilidad profética. Y lo hago porque es un compromiso adquirido en base a la convicción y experiencia histórica de mi pueblo. Lo hago para que sean transformados en los mejores defensores de Israel en sus países de orígenes cuando regresen a sus casas, y puedan impactar en sus gobiernos, puedan impactar en sus políticos, puedan impactar en los congresos nacionales donde ellos viven, para que sus países sean amigos de Israel, no enemigos de Israel. Y gracias a Dios, muchos de los que con la ayuda del Eterno logramos sacar de las cárceles de la idolatría, han decidido hacer aliyá. Y hoy día viven en Israel con sus familias. Incluso muchos de sus hijos están en el ejército de Israel y sirven como soldados de nuestra patria. Y no andan como algunos fundamentalistas mal informados o celosos afirman, haciendo proselitismo en Israel y buscando convertir a los judíos al cristianismo. Lo aleno.
sino exponiendo sus vidas por la patria y dando todo por lo mejor de sus vidas en aras de la protección de nuestro pueblo. Y son los nuevos judíos en Israel comprometidos con la Torah, comprometidos con los mandamientos, no desestabilizando a Israel, sino estabilizando a Israel, no chupando a Israel, sino aportando a Israel, no pidiendo, sino dándolo todo, incluso la vida. Y cada vez que viajo a Israel, me los encuentro muchos de ellos en las calles de Jerusalén, en Tiberíades, en Tel Aviv, en Haifa. Y no sé cuántas veces, porque ya he perdido la cuenta, que he estado caminando por las calles de Jerusalén y he sentido a mis espaldas, Rabidán, Rabidán. Cuando me volteo, me los encuentro. ¿Qué tú haces aquí? Y dice Aliyah, ya estoy viviendo en Israel hace 1 año, hace 2 años, hace 5 años. Y me narran su historia de retorno a casa. Esa ha sido mi boda, mi servicio ininterrumpido a Dios por los últimos 25 años de mi vida. Ciertamente no todos son agradecidos. Y no tiene por qué sorprendernos tampoco. Ni uno anda detrás de eso. Pero como sucedió con el maestro, sucede con los discípulos. Si al maestro de 10, uno solo vino a darle las gracias, y el discípulo no es más que su maestro, sino bástale al discípulo ser como su maestro, entonces estamos bastante bien. Y a todo el que me comparte su intención de hacer aliyah, le doy el mismo consejo. ¿Para qué tú quieres ir a vivirte a Israel? ¿Para qué? ¿Cuál es tu propósito? No vayas a Israel buscando qué te va a dar el gobierno. No vayas a Israel buscando qué te va a dar el Estado. Ve a Israel. Y si tú estás pensando eso y estás decidiendo hacer aliyah, ve a Israel con una mente diferente. ¿Qué voy a aportar a Israel? No qué me van a dar, qué yo voy a darle a Israel para que Israel siga creciendo, para que Israel siga siendo fuerte, para que Israel siga siendo el Estado judío para los judíos. Tengo nietos nacidos en Israel. Parte de mi alma está enraizada en Eretz Israel, desde las fronteras con el Líbano hasta el Arabá en el sur. No estamos jugando. No estamos jugando. Sabemos del compromiso que tenemos y sabemos a quién servimos y sabemos de quién vamos a recibir la recompensa y a quién vamos a tener que dar cuenta. Y como este es la última entrega de la serie Eligiendo tu Judaísmo, permíteme explicarte una razón más que llevo en el alma por la cual estoy haciendo esto y ayudando a tanta gente como pueda a que visite a Israel y que conozca a Israel. De paso, aprovecho para decirles que nuestro próximo viaje está pactado para el 21 de diciembre secular, del 21 de diciembre al 31 de diciembre. Vamos a pasar 10 días maravillosos en Israel. ¿Con guerra o sin guerra? Vamos a ir a Israel con la ayuda de Hashem. Pero te voy a compartir una de las ventanas por donde me viene esta fuerza. Hace 80 años atrás, 5 años antes de que yo naciera, toda la familia judía en los campos de exterminio de Auschwitz, en Polonia,
que alcanzó la suma de 4,000 almas. Recibió la orden del Comando Superior nazi de moverlos totalmente de sus cárceles y dejar Auschwitz vacío. Y con la mira de obedecer esa orden, el general nazi encargado del campo de exterminio ordenó a todos los judíos, incluyendo los niños, que fueran llevados inmediatamente a las cámaras de gas. Y todos perecieron, todos. Y después que fueron incinerados, los convirtieron en jabón para los fascistas de aquella generación. Y cuando yo visité Auschwitz y vi a través de aquellas vidrieras interminables los zapaticos de nuestros niños judíos de todos los tamaños, desde así hasta grandecito, ahí están de testigos. Apilados allí, 3 veces, 4 veces la altura mía, detrás de una urna de cristal enorme. Cuando yo vi aquello y vi las maletas viejas y abolladas de mis hermanos mayores, y pasé por aquellas cámaras de gas que todavía huelen a carne humana y que sirven de testimonio al mundo del más vergonzoso genocidio concebido alguna vez por el hombre, me dije a mí mismo y juré: lucharé con todas mis fuerzas para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Lucharé con todas mis fuerzas para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Y desde entonces ha sido mi compromiso con Dios llevar a tantos discípulos como pueda a Israel, porque esa es la venganza más grande contra el fascismo y contra el genocidio nazi. Llevar gente a Israel para edificarlos en la palabra profética y transformarlos en los más extraordinarios embajadores y diplomáticos de Israel delante del mundo, para que las naciones sepan que el Dios de Israel es fiel y que Israel nunca será destruido. Am Israel Hay. Que cuando ellos vayan allí, incluso algunos hasta se queden y hagan vida en Israel, probado que cumplen con todos los requisitos establecidos por las leyes de Israel para hacerlo, y les nazcan hijos de una generación, puedan ver lo que yo vi en Auschwitz, que después de tomarme las fotos en aquellos lugares de tanto contenido, escuché detrás de mí un coro de niños cantando el Shema. Y me regresé a las cámaras de gas y había más de 200 niños acabados de llegar de Israel, de la nueva generación, cantando donde sus abuelos fueron matados y asesinados: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y por 20 años, ininterrumpidamente, en tiempos de guerra y en tiempos de paz, en lluvias y en sequía, he hecho todo mi esfuerzo por llevar a los nuevos judíos y justos de las naciones a Israel, para que vean con sus propios ojos, el milagro de la profecía y se conviertan en los mejores defensores del judaísmo en sus naciones
y en los mejores embajadores de Israel en sus ciudades. He expuesto mi vida y la vida de mi familia, proclamando entre las naciones que ni el cristianismo ni el islamismo son la esperanza del mundo. Y con la ayuda de mis amigos, he estado en la televisión por semanas defendiendo a Israel de los ataques de nuestros enemigos. Y con la ayuda de mis amigos, he estado en la radio hasta este día defendiendo la causa de Israel y de Jerusalén. Es más, Hashem en su misericordia nos permitió publicar todo un libro bajo el título En defensa de Israel, en idioma español y ahora traducido al inglés, que va a salir prontamente si el Eterno lo permite. Y constantemente estamos ayudando a nuestras instituciones responsables en Israel, a Maguen David, que es la Cruz Roja de Israel, y algunas otras instituciones educacionales para ayudar a niños de escasos recursos en Israel. Y en esta guerra que estamos librando contra Hamas, nos hemos unido a organizaciones judías, incluyendo Jewish Federation of North America, contribuyendo gustosamente para que Israel cuente con el dinero necesario para que no paren de tener los recursos, para que el Iron Dome siga trabajando y que no suenen las sirenas más en las calles de Jerusalén y de Tel Aviv. Incluso acabo de recibir un correo donde se felicita a esta comunidad por la Jewish Federation of North America, porque una de las donaciones que enviamos lo hice a nombre de esta comunidad que ama a Israel. Poniendo así nuestro grano de sal en lo que podamos. Y no hay comunidad que esté bajo mi responsabilidad en el judaísmo que representamos en esta casa, que cada Shabbat en el servicio de la mañana, cada comunidad judía de nuestra alianza no tenga una sección separada para hacer una tefilá a favor del ejército de Israel. De hecho, lo hicimos esta mañana aquí. Y reto a todos los que nos viven criticando y enviando correitos y lanzando videos, a que vengan y nos presenten cuál es su hoja de servicio a Israel. Que se dejen de demagogias y nos presenten cuáles son realmente sus hojas de servicio a Israel. ¿Qué han hecho? ¿Y qué están haciendo para cuidar de nuestro pueblo? Excepto sembrar odio sin causa y la expansión del síndrome del rechazo y el chauvinismo elitista que no tiene futuro en la humanidad. Y digo esto, y me he colocado en la posición casi obligada a decir esto, para que nadie vaya a pensar, ni le pase por la mente, que las cosas que he puesto aquí son contra la Torah, y mucho menos contra el judaísmo, ni mucho menos contra nuestro pueblo Israel. Porque como dijo uno de nuestros grandes maestros del pasado, no tenemos nada contra nuestro pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres. Mis escritos son pro Torah, pro Israel y pro judaísmo. Pero eso no significa que tenemos la mente cerrada y los ojos cerrados. Tenemos puntos de divergencia con el resto del judaísmo, como lo conocemos hoy día, igual que ellos tienen puntos de divergencia con nosotros. Y así como en todas las cosas ellos no están de acuerdo con nosotros, nosotros en todas las cosas no estamos de acuerdo con ellos.
En otras palabras, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo en todas las cosas. Pero de ahí asumir otra cosa es un grave error. Eso sería como decir que por cuanto no me gusta el helado con sabor a melón, no me gusta el helado. No, un momentito. Me gusta el helado. Es decir, el judaísmo. Pero hay algunos sabores en el helado que no son de mi elección, porque yo creo que hacen daño a mi salud. No es mi propósito ofender a nadie, pero tampoco agradar a nadie. Excepto a Dios. Porque es a Él a quien vamos a rendir cuentas. Y es de Él de quien vamos a recibir la recompensa. Y expongo todas estas cosas que expongo con total honestidad académica e histórica, según mi propia capacidad de intuición y según mi estudio y según el estado de mi conciencia. Y mis observaciones no son contra el judaísmo como tal, sino contra algunos sabores dentro del judaísmo que en mi opinión son contrarias a la Torah y que se han infiltrado en algunas expresiones del judaísmo moderno que constituyen, en mi opinión, un peligro para el destino eterno de millones de personas en el mundo. Y es mi esperanza que algún día, más cercano que nunca, se levanten voces de autoridad en nuestros hermanos que sostienen otras expresiones del judaísmo para corregir estas cosas y que finalmente todos, absolutamente todos, podamos ser ejad para la gloria de nuestro Padre que está en los cielos. Pero no me puedo callar ante las cosas mal hechas. Y no me puedo callar cuando se enseñan doctrinas que tienen el peligro de destruir el alma de una persona. Como tampoco puedo guardar silencio. Hoy día, cuando rabinos ultraortodoxos son capaces de irse a Gaza y tomarse un té con los enemigos de nuestro pueblo mientras nos están lanzando misiles y matando a nuestros hijos. No puedo estar de acuerdo y no puedo callármelo. Eso está mal. Y en mi opinión, si dependiera de mí, ninguno de ellos me regresa más a Israel. Que se queden allá en Gaza o en Teherán. Pero ¿cómo puede ser que estemos en guerra contra un enemigo que ha jurado borrarnos del mapa y rabinos ortodoxos ir a sentarse con ellos a darles la razón y proponer la desmantelización, la destrucción del Estado judío? ¿Cómo es posible que guardemos silencio ante el crimen de ser perseguidos y despojados de tus propios nietos por el simple hecho de que tú no crees igual en ciertas cosas? Y tú que has resucitado de entre los sepulcros de las naciones y te has abierto como una pequeña planta entre los escombros de falsas teologías y creencias en las cuales creciste, estás expuesto a ser plantado en cualquier suelo que huela a judaísmo sin conocer los peligros de ciertos pesticidas que están escondidos allí y que tienen el potencial de intoxicar y dañar tu fe en Yeshua como Mashiach. Y por lo tanto es mi responsabilidad
mostrarte todas las opciones que hay en la mesa, todas las opciones, con transparencia. Y lo hemos hecho aquí, con transparencia, académica, histórica y halágica. Para que cuando tú elijas el judaísmo que tú quieres para expresar hoy día tu nueva fe judía, lo hagas con plena conciencia. Y frente a los hechos que he expuesto delante de ti, tienes que también conocer la esencia misma de nuestra fe nezarita y del judaísmo nezarita que practicamos en esta casa. Y es por eso que he venido explicando algunas cosas que son importantes conocer de nuestro judaísmo nezarita, de su diversidad, de las confirmaciones arqueológicas que defienden nuestra interpretación de ciertos textos de la Torá, de dar respuestas a preguntas extremadamente importantes, restaurando la judaidad del Código Real y restaurando la judaidad de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Y te hablé del bajo nivel de escolaridad académica de aquellos que lanzan videos burlándose del Código Real, que para toda persona que ha estudiado suena a locura, porque desconocen los principios elementales de cómo leer las Escrituras prácticamente. Y he traído a la mesa como testigos a rabinos y grandes rabinos de todas las épocas, de muchas naciones, desde Hungría, Polonia, Italia, Israel, que han descubierto en Yeshua al Mesías de Israel. Y por lo tanto es importante que conozcas estas cosas y veas también la belleza que tiene el judaísmo nezarita, no solamente en el tema que ha ocupado esta serie, no solamente por lo extraordinario de su historia, no solamente por lo maravilloso de todas sus conexiones proféticas que hemos visto y estudiado, no solamente por su extraordinario concepto del valor y lo sagrado de la vida humana de todos los hombres, sino también por el hecho de que el judaísmo nezarita es extraordinario, porque contiene seminalmente, y repito esa frase, porque contiene seminalmente toda la grandeza ética que sabios posteriores reconocerán como válida en los demás tipos de judaísmo que existen en el mundo. Y hoy precisamente me voy a ocupar de eso. Te voy a dar las siguientes evidencias. El Zohar, el libro del esplendor, que es un libro sumamente importante en la historia del judaísmo tradicional. En la Parashá Bo, el místico maestro de la Torá, Shimon Bar Yochai, que fue discípulo del gran rabino Akiva, hacia el año 178 de nuestra historia, siglo II, enseña lo siguiente, y cito. Mira lo que dice Bar Yochai: la creación entera fue traída a la existencia para que reconozcamos a Hashem, para que tengamos la bendición de encontrar a Hashem dentro de cada detalle de la creación. Todo lo que fue creado en este mundo existe solamente para que uno pueda alcanzar ese objetivo. ¿Y qué puedes tú decir a esto? Maravilloso, extraordinario. Fue dicho por Bar Yochai en el año 178, siglo II.
Sin embargo, los Netzarim lo habíamos dicho antes. 200 años antes, uno de los estudiantes, el estudiante más aventajado de Yeshua Mashiach, escribió una carta donde dice: lo que de Dios se conoce ha sido revelado, porque Dios mismo lo hizo revelar. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles en la creación para que nadie tenga excusa. Entonces, ¿quién es más original? ¿El Zohar o el judaísmo nezarita, que lo dijo 200 años antes? Te doy otro ejemplo. Está escrito en la Torah: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un fundamento tremendo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, verso 18. Esta es una de las propuestas éticas más revolucionarias y adelantadas comparado con el resto del mundo. Cuando Hashem nos entregó ese mandamiento por medio de Moshe Rabeno, donde existía la esclavitud del hombre por el hombre, donde los hombres se vendían en auctions, en subastas públicas, y que en ese contexto social Moshe Rabeno alza la voz diciendo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, es revolucionario. Y esto es importante porque nosotros somos muy dados a juzgar las motivaciones de una persona, sus decisiones, sus acciones, sus intenciones, sin conocer la realidad. Y hablando de esto, en la Mishnah, el segundo siglo de nuestra era, Yehuda Hanasi, uno de los hombres más sabios que ha dado Israel, dice: nunca juzgues a tu amigo hasta que no estés en su lugar. Está en el tratado Pirkei Avot. Nunca juzgues a tu amigo, a tu hermano, hasta que no estés en su lugar, en sus zapatos. Es una tremenda enseñanza ética de los rabinos reformadores del siglo II. Sin embargo, el judaísmo nezarita lo había dicho antes. Enseña el Ribi, no en el siglo II, en el siglo I: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con la misma medida que tú juzgues a tu hermano, te van a medir a ti. ¿Y por qué echas de ver la pajita en el ojo de tu hermano y no miras la viga que tienes en tu propio ojo? Quítate primero tu viga y entonces podrás ver la pajita en el ojo de tu hermano. Y dice Yeshua: nunca juzguen a nadie, no juzguen por apariencias. Entonces, ¿quién lo enseñó primero? ¿Cuál es el mandamiento que resume todos los mandamientos? ¿Cuál es el mandamiento que resume todos los mandamientos? Podemos decir algo del rabino Akiva del siglo II de nuestra era, aunque en algunas cosas no estamos en acuerdo. La mayoría de las cosas que enseñó Rabbi Akiva son extraordinarias. Y hablando de este mandamiento dado por Moshe Rabenu, de amar al prójimo como uno mismo, mira lo que enseñó el Rabbi Akiva, siglo II. Y lo enseñó no en cualquier contexto. Lo enseñó en el contexto cuando él vio que se le murieron 24,000 discípulos en pocas semanas. Se fueron muriendo por cientos, por miles, todos los días.
le fueron muriendo. De 24,000 discípulos que tenía, le quedaron 5, nada más. Y entonces, reflexionando sobre la causa por la cual se le murieron todos sus discípulos, excepto 5, él llega a una conclusión. Todos murieron por esta plaga porque no se respetaban el uno al otro. No se respetaban. Y entonces tomó a los 5 que le quedaron y les dijo esta misna: el amor al prójimo como a uno mismo es toda la Torah. El amor al prójimo como uno mismo es toda la Torah. De acuerdo con el Rabí Akiva, de los 3 grandes mandamientos por los cuales se sostiene todo el judaísmo, Hashem, Torah, Israel, amar al prójimo es el más importante, incluso primero que el amor a Dios. Porque el amor al prójimo resume toda la Torah, según Akiva, siglo II. Sin embargo, el judaísmo nazarita ya lo había dicho antes. El más aventajado discípulo de Yeshua Mashiach dice: el amor al prójimo es el resumen de toda la Torah. Porque cuando tú amas al prójimo, en él amamos a Dios que no vemos. Porque si tú no amas a tu prójimo que ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no ves? Toda la Torah, dice Rav Shaul, se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿quién lo dijo primero? ¿El Rabí Akiva, el más aventajado discípulo de Yohanan ben Zakkai? ¿O el rabino Shaul, el más aventajado discípulo del Rabbi Yeshua Mashiach? No fue Akiva quien lo dijo primero, fue Shaul quien lo dijo primero. ¿Cuánto entienden lo que estamos hablando aquí? ¿Y qué diremos de la unión con el sádic de tu generación? La Torah enseña, por ejemplo, que tenemos que hacerle guerra a Amalek. Todos los días de tu vida hay que hacerle guerra a Amalek. Que borrar la memoria de Amalek en cada generación. Así está escrito en la Torah. Amalek, preste mucha atención. Amalek, históricamente hablando, fue aquel enemigo consejero del faraón que le propuso al faraón destruirnos en Egipto. Y cuando él vio que escapamos y que cruzamos el mar de Suf como por tierra seca, siguió persiguiendo a Israel por la retaguardia. Y cada vez que se encontraba un judío atrasado, rezagado, cansado, enfermo, los asesinaba a sangre fría. A sangre fría. Como hicieron con este periodista nuestro hace poco en Irak. A sangre fría. Tomaba ventaja de los que no podían defenderse para minar la fe de nuestro pueblo. Fue un acto, lo que hizo Amalek fue un acto de maldad y de cobardía sin nombre. Y Dios le dijo a Moisés: borrarás la memoria de Amalek de la tierra. Entonces, eso es lo histórico. Lo histórico. Desde entonces, los sabios de nuestro pueblo han visto también a Amalek como el enemigo oculto en el camino. Y como tal, vino a ser representativo de Sejará, que está escondido en nosotros, la mala inclinación. Y hablando de Yeshua, representado en la figura histórica de Amalek, el maestro hasídico Nachman de Breslov, bisnieto del Baal Shem Tov, para el año 1801, siglo
19 de nuestra era enseña que la estrategia para luchar contra Amalek es acercarse al verdadero Sadik, quien es un aspecto de Moshe Rabenu, quien luchó contra Amalek y puso el calor y la pasión del corazón de Israel para que siempre arda en fuego sagrado por Hashem. ¿Cómo es posible eso? Nachman de Breslau enseña que a través de acercarte a un verdadero sádic y unirte a él, la humildad va a comenzar a entrar en la persona y entonces tendrá la fuerza de enfrentarse a la clipa de Amalek, de lo impuro y lo malvado que hay en Amalek, y salir de todas sus dudas. Esa es la enseñanza de Nachman de Breslau. Maravilloso. Pero el judaísmo nezarita lo había dicho antes. En efecto, dice nuestro santo maestro, permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama de la vid no puede llevar fruto por sí sola si no permanece recibiendo la savia, ustedes tampoco si no permanecen en mí. Dice Yeshua, el que se une íntimamente a mí y yo en él, lleva el fuego por Hashem. Porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Entonces, ¿quién es más original? ¿Quién lo dijo primero? Enseña el Rebbe Nachman de Breslau, bisnieto de Baal Shem Tov, 1801, de la importancia de la oración. Les voy a leer lo que él enseña sobre la oración que él recomendaba a todos sus estudiantes, lo que se conoce como Ibodedut. Dice Nachman de Breslau, dedica tiempo cada día para meditar y orar a solas en una habitación encerrada o algún prado o bosque privado y expresa tus pensamientos y tus sentimientos más íntimos y tus rezos personales a Dios. Mire qué bonito. Dice Nachman, utiliza cualquier tipo de recurso y argumento. Usa palabras que te ganen el cariño de Dios y su favor. Suplica a Dios para acercarte más y dejar que realmente le sirvas. Esto se llama Itbodedut. Debes mantener esta conversación con Dios en el idioma en el cual tú hablas mejor. Nuestras oraciones normalmente las hacemos en hebreo, pero si esto no es tu lengua materna, es difícil utilizarlo para dar expresión a tus pensamientos y sentimientos más íntimos de todo uno y el corazón. Es más fácil, continúa diciendo Nachman de Breslau, es más fácil para derramar tu corazón y decir todo lo que tú necesitas decir en tu propio idioma. Y debes decirle a Dios todo lo que sientes, ya sea la contrición, el deseo de arrepentirte o peticiones y súplicas que tengas de acuerdo a tu nivel. Ibodedut es de gran valor. Es la manera correcta de acercarse a Dios. Incluye todo lo demás. No importa lo que falta en tu servicio a Dios.
aunque te sientas totalmente alejado, dile a Dios todo y pídele todo lo que necesitas. Enciérrate solo en un lugar y ora a Dios en tus propias palabras. Maravilloso, maravilloso. Son consejos de inestimable valor y lo apreciamos. Y hasta el día de hoy, los Breslos siguen esta práctica de su maestro. Y ellos consideran el Hivodedut la forma más elevada y efectiva de oración que existe. Maravilloso. Pero el judaísmo nezarita lo había dicho antes, 1771 años antes de Breslov. Nuestro Ribi dice: cuando tú vayas a rezar, entra en tu cuarto y cierra la puerta y órale a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Entonces, ¿quién lo dijo primero? Hivodedut no es creación del Rebbe Nachman de Breslov, es la enseñanza del Ribi Yeshua, el maestro de justicia de Israel y del mundo. Hivodedut no es la enseñanza del judaísmo ultraortodoxo hasídico, es la enseñanza primaria del judaísmo nezarita. Entonces, ¿qué hace un nezarita en Breslov? Cuando tenemos aquí la luz original, cuando tenemos aquí la fuente de donde nace el río, no la desembocadura. Sonría, que Hashem le ama muchísimo. ¿Y qué vamos a decir de la humildad? Para el siglo II, los sabios de la academia del gran rabino Akiva que mencioné previamente, en Pirkei Avot, capítulo 4, verso 4, enseñan: sean extremadamente humildes de espíritu. En el siglo II están enseñando: sean humildes de espíritu. Maimonides, en el siglo XI, en su obra maestra, capítulo 2, la ley tercera, dice, escucha que dice Maimonides, siglo XI: hay ciertos rasgos del carácter que a una persona le está prohibido acostumbrarse, incluso con moderación. Más bien debe distanciarse al extremo opuesto. Y uno de los rasgos es la soberbia. Y el camino ideal no es que uno sea humilde por sí solo, sino que debe ser Ruach Shefal, humilde de espíritu y excesivamente modesto, de la misma manera que se dice de Moisés que era muy humilde. Esa es la enseñanza de la Mishnah en el siglo II, y esa es la enseñanza de Maimonides en el siglo XI. Sin embargo, el judaísmo nezarita lo había dicho antes. Dice Yeshua Mashiach en el siglo I, no en el II, mucho menos en el XI, en el siglo I, dice Yeshua: bendecidos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿quién enseña a quién? ¿Y quién toma de quién? ¿Dónde está la fuente? ¿Y dónde está la desembocadura? ¿Y qué decir de la arrogancia? Los sabios talmúdicos para el quinto siglo de nuestra era, el año 500, después de Yeshua, enseñaron, esto está en el tratado talmúdico Sotá 4b, enseñaron lo siguiente, mire qué belleza: un corazón vanidoso ha negado a Dios. Como dice el versículo, no sea que tu corazón crezca arrogante y te olvides del eterno tu Dios. Y añaden los sabios del Talmud: es una maldición ser arrogante, aunque sea parcialmente. Está prohibido la arrogancia. Es una enseñanza ética extraordinaria. Sin embargo, Rabotai, el judaísmo nezarita lo había dicho antes. El más aventajado discípulo de nuestro santo maestro dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, nada, antes bien con humildad. Y dijo más, dice:
Dice la enseñanza nazarita: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí medidamente, más bien considerando a los demás como superiores a usted mismo. Y siguiendo esa misma línea de pensamiento, otro discípulo de Yeshua escribe a los jóvenes de su generación y les dice: jóvenes, estén sujetos a vuestros jueces, y todos vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esa es la enseñanza nazarita del siglo I. Varios siglos después, 500 años después, el Talmud va a decir lo mismo. Entonces, ¿quién sigue a quién? ¿De dónde es que viene la luz? ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Les tengo una pregunta. ¿Qué es lo más importante? ¿Lo que sale de la boca o lo que entra por la boca? ¿Qué es más importante? ¿Lo que entra por la boca o lo que sale de la boca? Les voy a enseñar lo que enseñó el Baal Shem Tov, el Rabí Israel. El movimiento Haredim, iniciado, la dinastía Haredim, iniciada por Baal Shem Tov, en el siglo XVIII, que contiene una de las enseñanzas más extraordinarias de este rabino. Escuchemos lo que enseñó. Dice: la palabra kosher o kasher que sale de la boca es más importante que lo kosher que entra en la boca. Lo verdadero kosher no es tanto lo que dejamos entrar en la boca como lo que dejamos salir por nuestra boca. Es decir, según el Baal Shem Tov, lo que entra tiene que ser kosher, pero más importante todavía, que lo que salga de ti sea kosher. Tremendo, ¿no? Maravilloso. Pero el judaísmo nazarita lo había enseñado antes. 1700 años antes del Baal Shem Tov, un joven rabino en las calles de Kefarnahum enseñó: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, es lo que sale de la boca lo que contamina al hombre, porque es de adentro del corazón del hombre donde salen los adulterios, las mentiras, los asesinatos, y eso es realmente lo que contamina al hombre. Entonces, ¿quién sigue a quién? ¿De dónde proviene la luz? Y ahora voy a tratar un tema que es sumamente neurálgico. Como esta es la última, me aguantan. ¿Se puede tener más de una mujer o no? ¿Está permitido? No, ciérrame la puerta. ¿Está permitido tener más de una mujer a un solo hombre o no? ¿Qué vamos a decir de la poligamia? El tema del matrimonio y el tema de la familia es sumamente complejo. Y voy a revelar 2 o 3 secretos acá, sobre todo a las nuevas parejas, a los nuevos jóvenes que están aquí, que están buscando pareja. Son secretos de la Torah extraordinarios. Y por nada del mundo te cambies, porque ahora es que esto se pone bueno. ¿Qué diremos de la poligamia? El tema del matrimonio, el tema de la familia, complejo. La única cosa considerada no buena en la creación fue que el hombre estuviera solo. No es bueno que el hombre esté solo. Pero cuando una mujer llega a la vida de un hombre, todo se altera.
Y todo cambia. Porque donde la mujer llega se inicia la vida. Donde la mujer llega se inicia el movimiento. Las aguas están tranquilas hasta que aparece la mujer. En el buen sentido de la palabra. ¿Okay? Con la creación de la mujer, el hombre se sana su soledad. Se crea una familia. Y vienen los hijos. Y por supuesto también las disputas familiares, las herencias. Eso es bien complicado. Hay que saber moverse en estas aguas. No es fácil. El cristianismo católico, por ejemplo, prohibió a sus religiosos casarse. No, prohibió. Un sacerdote católico no se puede casar. Está prohibido por el Vaticano. Y eso es una violación de la Torá. Una violación de la Torá. La Torá permite la unión responsable, legítima, entre un hombre con una mujer para la continuidad de la raza humana. Mira, es bien fácil resolver estos problemas tan complejos del mundo que nos ha tocado vivir, es bien fácil. Toda relación donde la humanidad, la continuidad de la humanidad se atrofie, no es kosher. Tan simple. Toda relación donde la continuidad biológica de la humanidad se atrofie, no es kosher. Hay excepciones a la regla, pero son excepciones. Si tú quieres saber si un matrimonio es kosher, lo primero que tienes que mirar es si tienen capacidad de reproducir otro ser humano. Si no tiene capacidad para reproducir otro ser humano, entonces es contra naturaleza. Está prohibido. En otras palabras, la Torá prohíbe todo tipo de relación abiológica. Los matrimonios híbridos están prohibidos por la Torá. No question about it. ¿Te casaste con un mono? Está prohibido por la Torá. De un hombre con un mono no sale otro mono, ni otro. De una mujer con una bestia no sale ni una bestia ni un hombre. Eso está prohibido por la Torá. De un hombre con otro hombre no sale otro hombre. De una mujer con una mujer no sale otra mujer. Prohibido. Híbrido está prohibido por la Torá. Tan simple como es. Pero la monogamia es diferente. La monogamia en la iglesia no tuvo como fundamento alguna enseñanza de la Torá, sino consideraciones económicas y políticas. Para la iglesia es muy importante que las acciones de las riquezas históricas del Vaticano que heredaron del Imperio Romano y que incrementaron con las conquistas del mundo, acciones a las que tiene acceso todo sacerdote, todo obispo, todo cardenal, papa, no pasen si se casan a la esposa. Porque si se casan, entonces las acciones hay que dárselas a la mujer también. Y si tienen hijos, hay que dárselas a los hijos. Y entonces hay una merma de riqueza que tiene el potencial de empobrecer la iglesia. Por lo tanto, no puede casarse. Cuando el sacerdote muere, el único heredero es la iglesia otra vez. Todo vuelve otra vez al Vaticano. Si el sacerdote tiene relaciones ilícitas fuera del sagrado pacto matrimonial, fue un asunto aceptado por Roma de manera informal, ya que los hijos habidos en esas relaciones ilícitas no podían heredar nada porque no eran legítimos. Y segundo, si había que asesinarlos y eliminarlos, se hacía y no pasa nada. Y eso es lo que explica por qué a cada rato,
Cuando se levanta un convento antiguo, descubren cementerios de niños allá abajo. En cuanto a la poligamia y lo complejo del asunto, en un punto determinado y fundamentado, es un derecho otorgado a la Torá para interpretar estas condiciones y estas situaciones. La Torá da a los jueces de Israel autoridad para interpretar la Torá cuando las condiciones cambien, para saber cómo hacer relevante la Torá en esas nuevas condiciones que han llegado. Y Rabino Shaul de Tarso, en nombre del maestro, prohíbe la poligamia. Marido de una sola mujer. Esa es la sentencia final a que llega Shaul. Ahora, la Torá específicamente no prohíbe que un hombre tenga múltiples esposas. La Torá no lo prohíbe. Especialmente si hay esterilidad en el proceso. Abraham tuvo más de una esposa al mismo tiempo. Jacob la tuvo, Moisés la tuvo, David la tuvo, y por supuesto, ya ustedes conocen la historia de Salomón. 700 mujeres, 300 concubinas, 1000, más las 1000 suegras que vienen en el paquete, ¿no? Tanto antes de la promulgación de la ley, como en la ley, como después de la ley de Sinaí, se permitió a un varón adulto tener múltiples esposas. No podemos negar eso. Está en la Torá. Sin embargo, ese no fue el estado ideal. Atiéndame, no dejen de escuchar esta parte ahora y sálgase de aquí hasta aquí nada más, porque vas a llegar a una conclusión equivocada a tu casa. ¿Ok? Si te sales ahora vas a llegar a tu casa diciendo, no, el rabí dice que se puede tener 10 mujeres. Wait. Espera. ¿Ok? Ese no fue el estado ideal. El estado ideal de Dios es: dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será su mujer, será una sola carne. Un hombre con una esposa y una esposa con un hombre. Adán solamente tuvo una esposa. Noé solamente tuvo una esposa. 3 hijos. Y él, 4 mujeres fueron las que subieron al arca. That's it. Al arca no subieron 20 mujeres. 4 mujeres nada más, porque entraron 4 esposos. Sin embargo, la Torá entregó a los jueces de Israel la autoridad para interpretar los mandamientos según las nuevas condiciones arribaran. Y cuando esas nuevas condiciones arribaron, Shaul de Tarso, luz de Mashiach para el exilio, edificando sobre la enseñanza del maestro, prohíbe al varón netzarita desposar a más de una mujer al mismo tiempo. Y pone la regla: marido de una sola mujer. Rabí Shaul tuvo que tomar esta decisión por múltiples razones, entre las cuales al menos estaban las siguientes. Número 1, Shalom Bait. Evitar los problemas de celos y rivalidades entre las mujeres en la misma casa, que luego pasaran a los hijos. Es un problemón.
Segundo, para que no hubiese discriminación entre las esposas y se dañara la comunidad y se dañaran los hijos. Tercero, por insuficiencia económica. Recuerda los altos impuestos que había en el Imperio Romano. Y para que un esposo pudiera proveer apropiadamente, como manda la ley, en igualdad de condiciones para todas las esposas, es decir, ponerle una casa a una y a otra y a otra y a otra, y suplirle todas las necesidades materiales a cada una, a todos los hijos, en igualdad de condiciones. Para decirle en lenguaje moderno, si le comprabas a una o un BMW, un BMW o un Mercedes, a la otra tenía que comprarle otro Mercedes igual, y a la otra otro igual, y a la otra otro igual. Si le ponías una casa a una de 2 pisos, tenías que poner una casa a otra de 2 pisos, para que no hubiera rivalidad. Eso no tiene nada que ver con la actitud equivocada de algunos que se quieren escudar en las bondades del mandamiento para dar rienda suelta al sexo irresponsable. En otras palabras, tú no puedes ir hoy día a decirle a una mujer, vamos a pasarla bien, mira, yo soy judío y como judío a mí me está permitido tener un montón de mujeres, no hay problema, vamos a pasarla bien, y te la llevas para un hotel. Te has equivocado, hermano. No es así. ¿Quieres más de una mujer? ¿Quieres más de una mujer? Ok. Tienes que llenar 6 requisitos. Si los llenas, go ahead. Adelante. ¿Cuáles son los 6 requisitos? 1, que tu esposa principal esté de acuerdo. Ese es el primer requisito. Empezado por hoy. Primero, tu esposa principal tiene que estar de acuerdo en compartirte legalmente con otra sin rivalidades y sin celos. En otras palabras, sin mandrágoras. Ese es el primer requisito. Si logras superar ese primer requisito, todavía te quedan 5 más. Segundo requisito, que estés legalmente casado con cada una. Legalmente casado con cada una. Tercer requisito, que en el país donde tú vivas se acepte que tú estés casado legalmente con más de una. Cuarto requisito, que tengas suficiente dinero en el banco para dividir toda tu riqueza entre todas tus mujeres y entre todos tus hijos sin discriminación. Quinto requisito, que le funcione sexualmente a todos, sin discriminación. Y sexto requisito, asegurarte que los hijos habidos en esas relaciones se conozcan para luego no tener el dolor de descubrir que un hijo tuyo aquí se casó con su propia hermana allá porque no se conocían. Si todas esas condiciones se dan y tú quieres casarte, pues hermano, váyase para Afganistán o para Libia o no sé para dónde, pero aquí no funciona eso. La ley es, según el judaísmo nazarita, dictado por el juez del Beit Din, Yeshua Mashiach, a las naciones gentiles, su excelencia, el rabino Saúl de Tarso, marido de una sola mujer. Ese es el judaísmo nazarita, por todas estas consideraciones. ¿Qué tenemos en el judaísmo no nazarita que vino después? Para el año 1000, es decir, 900 años después del decreto que prohíbe la poligamia dado por el judaísmo nazarita, el gran maestro judío Gershon ben Yehuda decretó en Europa que la poligamia está prohibida para los judíos.
900 años después. Y luego Maimónides, 2 siglos más tarde, enseñó que con la posible excepción de los reyes, en el evento que vuelva a verlos, está prohibido para un judío tener más de una mujer. Maimónides. Entonces, ¿cuál es la decisión del judaísmo tradicional? Marido de una sola mujer. Pero ¿quién lo dijo primero? ¿Quién lo enseñó primero? El judaísmo nazarita. ¿Y qué vamos a decir del trato amoroso hacia la esposa? La manera tierna que el esposo debe tratar a su esposa. Dice el Talmud, escucha, dice el Talmud, cuando vayas a hablar con tu esposa, baja un escalón. Qué lindo, ¿no? Cuando tú vayas a hablar con tu esposa, baja un escalón. ¿Qué quiere decir que tienes que bajar un escalón? El cuidado que puso el judaísmo reformador post segundo templo hacia la familia. Para los sabios del Talmud, esto fue tan sagrado. Le voy a leer una máxima que enseñaban los sabios talmúdicos. Nunca te sientes junto a una mujer casada, ni bebas vino con ella en una mesa, no sea que tu corazón se enamore de ella y tu pasión te lleve a la ruina. Usted no puede sentarse solo con una mujer casada. Usted no puede ir a un restaurante y sentarse con una mujer casada a tomar vino. Está prohibido por el Talmud, los sabios talmudistas. O sea, bajar un escalón significa ponerte en su lugar, mirar su punto de vista, ponerte a la altura de la mujer, ponerte a la altura de sus ojos, hacer todo tu esfuerzo como varón para ver lo que ella está viendo y procurar sentir lo que ella está sintiendo. Eso es un principio extraordinario para la familia. Y aquí les voy a dar un secreto basado en todo esto. A los muchachos que están buscando novia o no, chicas que están buscando novio, están orando a Dios por un varón. Y para chicas que están buscando, los chicos que están buscando una chica para casarse. Aquí va el consejo. Mira, que es la parashá de hoy. Mira cómo tu futura suegra trata a tu futuro suegro, porque así es que te van a tratar a ti. Muchachas, mira cómo tu futura suegra trata a tu futuro suegro, porque así te van a tratar a ti. Y al revés. Chicas, mira cómo tu futuro suegro trata a la que posiblemente sea tu futura suegra, porque como él la trata a ella, así te van a tratar a ti. Esto no lo podía decir yo cuando tenía 20 años, pero ahora sí lo puedo decir. Y creo que los que están más o menos a la misma edad que yo están de acuerdo conmigo que las cosas son así. Entonces, pon los sentimientos a un lado y toma decisiones en base a tus principios. Porque de ahí depende tu felicidad después y la de tus hijos.
baja un escalón. Maravilloso, maravilloso. Esto fue enseñado en el siglo V después de Yeshua por los sabios del Talmud. No obstante, el judaísmo netzarita lo había dicho antes, 500 años primero. Uno de los estudiantes de Yeshua dice: ¿cómo tiene que ser la relación del esposo con su esposa? Dice: no le puedes gritar a tu mujer, no la puedes insultar, no la puedes avergonzar delante de terceros, no le puedes poner cargas que ella no puede llevar. Darle honor a la esposa como a vaso más frágil y coheredera de la vida, para que tus oraciones no tengan estorbo. ¿Qué tenemos entonces? Que lo que el judaísmo tradicional muestra al mundo como el auténtico judaísmo fue enseñado primero por el judaísmo nezarita. Y el tiempo me faltaría para hablar de la paz, de la honestidad, de la honradez, del servicio a Dios, de la plegaria, de la tzedaká, del maser, de las buenas obras, del trato y relaciones con el sexo opuesto, el trato a los hijos. No hay principio ético, ni en el judaísmo ortodoxo, ni ultraortodoxo, ni conservador, ni reconstruccionista, ni reformista, ni de ningún tipo de judaísmo conocido en el siglo XXI que tenga un principio ético de la Torá que primero no fue enseñado por el judaísmo nezarita. Y cuando estudiamos a fondo entonces el judaísmo nezarita, nos damos cuenta de cuáles son realmente sus pilares y su grandeza y su belleza. Primero, su esencialidad hasídica, su esencialidad hebraica. Nada que ver con todas esas distorsiones y desviaciones que vinieron después. Segundo, que los sabios posteriores, como los casos que he citado aquí, están todos en línea con la enseñanza nezarita. Tercero, que las enseñanzas nezaritas contienen el ADN de la ética judía posterior que encontramos en la Mishnah, en el Talmud y el resto de los comentarios judíos. Y en cuarto lugar, lógicamente, que la enseñanza nezarita, por ser más antigua que la talmúdica y la misnaica por siglos, está mucho más cerca a los hombres de la gran asamblea, a los profetas, a los ancianos, a Yahshua y a Moshe, que todas las sectas judías que surgieron después. Y por lo tanto, aunque no es la única expresión del judaísmo único que recibimos de Moshe, representa lo mejor que hay en el judaísmo, no importa de qué lado lo mires. Conclusión: que en el judaísmo nezarita tenemos todo lo necesario para vivir un judaísmo de excelencia, un judaísmo de clase, un judaísmo en línea con Moshe, en línea con los profetas, en línea con la Torá y con Dios. Hacer de este judaísmo tu forma de vida, con toda esta riqueza y con toda esta belleza, te coloca no solamente en una zona de extraordinaria seguridad ética, teológica y halájica, sino sobre todo en la mejor posición posible para servir de orientación segura a nuestra generación y a nuestro pueblo. Shabbat Shalom, paz sobre todo Israel.